de la propuesta que hizo la mesa. Gracias. Congresista Beteta, para concluir. Gracias, presidente. Presidente, lamentablemente vuelvo al mismo tema. Bajo conveniencias, las personas van cambiando de opiniones. Sin embargo, yo voy a respetar lo que dice el reglamento y rechazar expresiones majaderas del congresista, no acepto esa calificación. Lo retiro, pero sigo pensando lo mismo. Presidente, porque cuando... Gracias, presidente, porque cuando él quiere, puede atacar libremente, puede decir lo que él cree y debe actuarse como él piensa. Pues acá no estamos en donde en algunas instituciones que creen que cuando consideras quiénes deben de estar ahí, todos tienen que estar ahí. Aquí no es IDL, estamos en el Congreso de la República, señor presidente. Por lo tanto, tenemos libertad de poder discrepar alturadamente, pero lo que no se le puede permitir a nadie que venga a decir porque tú piensas diferente, porque ya estás favoreciendo a alguien. Simplemente hay que respetar lo que dice el reglamento. Y hay un tema que lamentablemente, vuelvo a señalar, quieren confundir a la población. Nadie impide que la fiscal de la Nación denuncie a quien crea pertinente. Ella tiene la libertad de denunciar, tiene la libertad de mandar denuncias constitucionales, así como tiene la libertad de haberse ido, ¿no?, a Madre de Dios, acompañando a la comitiva del presidente de la República, a hacer entregas, donativos, ¿no?, ahí a la policía. ¿Está en su derecho? ¿Será objetivo una fiscal de la Nación con alguien que tiene procesos pendientes en el Ministerio Público? ¿Están, digamos, permitidos hacer? Seguramente. ¿Será ético? Ahí es otro tema, ¿no? Entonces, qué curiosidad, ¿no? Este viaje, acelerar las investigaciones, que se ponga en agenda inmediatamente, y yo quiero que mañana se ponga, mañana mismo tiene que ser. ¿Y qué hay con las mismas otras denuncias que también involucran al Ministerio Público? Hay una denuncia de la propia fiscal contra la propia fiscal de la Nación. Entonces también agendemos y prioricemos eso, señor presidente. Si vamos a querer priorizar todo, todos debemos priorizar. No dejemos nada que simplemente porque sale en una noticia, mañana tiene que ser una agenda priorizada. Y vuelvo a manifestar, nadie está diciendo que no debe o deba o no debe proceder una acusación constitucional. Lo único que se está diciendo, los periodos procedimentales. Los periodos procedimentales que tienen la libertad de presentar cuando crean pertinente que lo hagan, posiblemente por desconocimiento o simplemente por adrede para generar justamente que al Congreso luego le responsabilizan. Y hay algunos que ya tienen miedo, pues. Ya tienen miedo. Normal, están en su derecho. Pero más allá de un titular, como he dicho, yo sí no voy a hacer, y agradezco seguramente de buena voluntad, algunos colegas digan, ya no te quemes. ¿Qué importa? Que lo manden al paredón a esas personas, pero ya no te expongas a un titular. Yo prefiero que haya miles de titulares atacando, pero sí llegar a mi casa, poder dormir tranquila con mi conciencia, sin venganzas, sin odios y sin dejarme llevar por lo que me van a decir más adelante, sino trabajar por la convicción de lo que dice un reglamento, de lo que dice una constitución. Así es que, señor presidente, ustedes tienen la libertad de poder tomar las decisiones que crean pertinente y yo también tomar una decisión de acuerdo al reglamento, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a mi conciencia. Gracias. Gracias. Solo para decirles que esta subcomisión ha venido respetando estrictamente los procedimientos, el reglamento y la Constitución. El pedido de la comisión permanente, ese pedido se ha hecho respetar. Si ellos han vulnerado el reglamento, habría que hacérselos dar en su oportunidad. Pasamos a la votación, ya que ha hecho suyo el pedido el congresista Marco Arana y el congresista Juan Chepú, que lo mantiene, la priorización de la denuncia constitucional número 322. Al voto nominal. Congresista Pacori. A favor. Congresista Violeta. A favor. Congresista Milagros Takayama. Abstención. Abstención. Congresista Beteta. Abstención. Abstención. Congresista Vázquez. Abstención.
Abstención. Congresista Cheput. A favor. A favor. Congresista Nelly Cuadros. Abstención. Abstención. Congresista Marco Arana. A favor. A favor. Congresista García Belaunde. A favor. A favor. Congresista Velázquez Quisquén. A favor. A favor. Por mayoría. Por mayoría, con 6 votos a favor y 4 abstenciones, se prioriza la denuncia constitucional número 322. Pasamos a orden del día. Audiencia de las denuncias constitucionales número 146 y 148 acumuladas, formulada la primera de ellas por el congresista Daniel Salaverry Villa contra el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por infracción a los artículos 39, 139, inciso 2 y incisos 59, incisos 1 y 2 de la Constitución Política. Y la segunda por la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz contra el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por la infracción de los artículos 139, inciso 3 y incisos 59, incisos 4 y 5 de la Constitución Política. La Presidencia recuerda que en la sección de informes se indicó que el congresista Daniel Salaverry Villa, denunciante de la denuncia constitucional número 146, formuló su desistimiento a la misma, la que fue tramitada y dado cuenta oportunamente. En tal virtud, la presente audiencia se subraya respecto a la denuncia constitucional número 148, formulada por la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz contra el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por infracción de los artículos 139, inciso 3 y 159, inciso 4 y 5 de la Constitución Política. Se va a proceder a verificar el quórum para el inicio de la audiencia. Contando con el quórum reglamentario, se inicia la audiencia. Se suspende la sesión por breves minutos para hacer pasar a los denunciantes y denunciados. Bien, estamos en vivo a través de Congreso de Televisión, Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside el congresista César Segura. Recordemos que hoy se van a ver las denuncias contra los exmiembros del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez Miranda, Gerardo Eto Cruz y Carlos Mesías Ramírez. También la denuncia contra el exfiscal Pablo Sánchez, así como también contra Pedro Chávarri. Hace unos momentos se aprobó también evaluar la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Así que en unos momentos se reanuda la sesión, un breve receso. Recordemos que la primera denuncia constitucional fue formulada por el excongresista Daniel Abugataz contra los exmiembros del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez Miranda, Gerardo Eto Cruz y Carlos Mesías Ramírez. Y la segunda, que se va a ver hoy día según la agenda, es la formulada... Se reanuda la sesión, la Presidencia solicita al secretario técnico dar lectura de los incisos D3 y D4 del reglamento del Congreso de la República referidos al desarrollo de la audiencia. Tiene uso de la palabra el secretario técnico. El reglamento del Congreso de la República, artículo 89, inciso D.3. En la fecha y hora establecidos se realizará la audiencia con la asistencia de la mitad más uno del número legal de los miembros de la subcomisión. La inasistencia del denunciado a la audiencia no será impedimento para continuar con las actuaciones. En el caso de que la denuncia provenga del fiscal de la Nación, éste podrá designar un fiscal que intervenga en la audiencia. Inciso D.4. La audiencia se desarrolla de la siguiente forma.
Es pública en los casos en que la denuncia verse sobre infracción a la Constitución política, es reservada en los casos en que la investigación verse sobre presuntos delitos, salvo que los denunciados manifiesten su conformidad con la publicidad de la misma. El presidente de la subcomisión da inicio a la audiencia, dejando constancia de la presencia de los demás miembros de la subcomisión y de las inasistencias por licencias. Seguidamente, el presidente de la subcomisión concede el uso de la palabra a los denunciantes, a fin de que expongan su denuncia. A continuación, otorga el uso de la palabra a los denunciados para que expongan sus correspondientes descargos. Seguidamente, se procede a recibir las declaraciones testimoniales que hayan sido determinadas por el congresista al que se le delegó esta función. El presidente concederá el uso de la palabra a los miembros de la subcomisión para que formulen sus preguntas a los testigos y posteriormente hará las propias. A continuación, se procede a escuchar a los peritos que hayan presentado informe y se formularán las preguntas pertinentes. El denunciante o el denunciado puede solicitar una réplica del presidente de la subcomisión, en cuyo caso el contrario tiene derecho a una dúplica. En todo momento, las partes se dirigirán al presidente de la subcomisión, no estando permitido el debate directo entre las mismas. La audiencia finaliza con las preguntas que formulen los miembros de la subcomisión al denunciado y al denunciante. No estando la denunciante y siendo representado el denunciado por su abogado, la presidencia otorga el uso de la palabra para que responda a esta denuncia hasta por un tiempo de 5 minutos, los que, de considerar insuficientes, podrán ser ampliados por la presidencia de solicitud. Tiene uso de la palabra el señor abogado Abad, doctor Abad. Y cómo no, señor presidente, distinguidos congresistas, distinguidas señoras congresistas, venimos en representación del anterior fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez Velarde, fiscal supremo, para sustentar las razones por las cuales consideramos que las 2 denuncias presentadas deberían ser archivadas. Previamente quisiera solicitar a la presidencia la ampliación del plazo de 5 minutos para poder sustentar esta presentación que va a quedar en manos de los señores congresistas, que está efectuada en PowerPoint. En primer lugar... Tiene los 10 minutos y puede usar el PowerPoint. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quisiéramos recordar que estamos hablando de 2 denuncias constitucionales que han sido acumuladas. Y como se puede ver en la presentación, se trata en primer lugar de las denuncias 146 presentada por el congresista Salaverry en su momento y la denuncia 148 presentada por la congresista Vilcatoma. Una de ellas ha sido objeto de desistimiento y a la vez vamos a hacer mención al informe de determinación de hechos. En segundo lugar, en esta presentación efectuaremos sintéticamente los descargos del fiscal supremo actual, Pablo Sánchez, para culminar con las conclusiones correspondientes. Vayamos a la primera parte de esta presentación, vale decir las denuncias. ¿Quiénes denuncian? Ya lo hemos mencionado, los congresistas Salaverry y la congresista Vilcatoma. Son denuncias de noviembre del año 2017. ¿A quién se denuncia? A quien en ese momento era fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez Velarde, que como es de público conocimiento ya dejó de ser fiscal de la Nación. Y básicamente lo que se imputan en las denuncias constitucionales son supuestos de infracción de la Constitución, no de delitos, que tienen que ver con el debido proceso, la falta de buena administración supuestamente y la proscripción de la corrupción. Vale decir, estamos hablando de un juicio político. No estamos hablando de un antejuicio, las denuncias son por infracción de la Constitución. Veamos, el congresista Salaverry en su momento en la denuncia 146 reitera que se trata de supuestos que implican una falta de respeto en la independencia, imparcialidad y tutela de la recta administración de justicia. Considera que se viola el principio de buena administración y de proscripción de la corrupción y pide que se destituya o inhabilite a el entonces fiscal de la Nación. Reitero, estamos hablando de supuestas infracciones constitucionales. Pero hay un hecho importante que hay que mencionar. El 14 de febrero, como se puede apreciar, el congresista Salaverry, hoy presidente del Congreso, presentó un pedido de desistimiento. Un pedido de desistimiento de la acusación constitucional. Y esto lo dejo anotado y lo vinculo con el supuesto. Estamos hablando de infracción de la Constitución. No estamos hablando de delito.
En consecuencia, solicitamos que el pedido de desistimiento sea acogido por la Subcomisión de Constitución. Para poner un ejemplo análogo, como se trata de infracciones de la Constitución, si alguien presentara un amparo por infracción de la Constitución por violación de derechos fundamentales, no hay duda que el demandante podría desistirse. En consecuencia, si se trata de una infracción de la Constitución, no de un delito, no creo que exista duda alguna que permita que se pueda acoger este desistimiento y en consecuencia esta denuncia pueda ser archivada porque sencillamente el denunciante se desistió. Estamos hablando, reitero, de infracción o de supuesta infracción de la Constitución. La segunda denuncia que se ha presentado, también por infracción de la Constitución, tiene que ver con supuestos hechos que imputa a la congresista Vilcatoma. ¿Qué alega ella? Y se puede apreciar en síntesis en la presentación, que se habría vulnerado el debido proceso, porque el entonces fiscal de la Nación habría reorientado el sistema fiscal. Había designado a través de resoluciones al fiscal Hamilton y le había ampliado la competencia de los fiscales que lidera. Afirma que hay una designación que no es la idónea y afirma que esto ha atentado contra el material probatorio. Estos son los temas que se plantean. El informe de calificación de noviembre del 2017 reitera que se trata de denuncias y subrayo sobre infracción de la Constitución. Y esto es importante tomarlo en cuenta, señor presidente, ¿por qué? Porque cuando nos llega la notificación del informe de determinación de hechos de febrero de este año, se imputan ya no solo infracciones de la Constitución, y pueden apreciarlo en la pantalla, sino también se imputa supuestos delitos en el ejercicio de la función. Vale decir, las dos denuncias tienen que ver con infracción de la Constitución y en la conclusión que se puede apreciar en la pantalla, ya no solamente se agrega infracción, sino se incluye un delito. Desconocimiento o vulneración del artículo 377 del Código Penal. En la gráfica que sigue podrán apreciarlo de manera mucho más contundente. Las denuncias son por infracción, el informe de calificación es por infracción, nuestros descargos como de ejercicio del derecho de defensa son por infracción y en el informe de determinación de hechos de este año se alega infracción y delito. Vale decir, acá estamos ante un supuesto que no está permitido por el reglamento del Congreso. Si la denuncia se presenta por infracción, el informe de calificación no puede ampliar las denuncias presentadas. Es decir, el informe de calificación no es una nueva denuncia. No es una nueva denuncia por un supuesto delito que ni el congresista Salaverry ni la congresista Vilcatoma plantearon. En consecuencia, solicitamos que ese pedido del informe de calificación de hechos de febrero de este año no sea tomado en cuenta, porque sencillamente agrega un supuesto delictivo que no fue objeto ni de la denuncia de ninguno de los congresistas, ni de nuestro informe de descargo. Y además solicitamos que la denuncia del señor Salaverry sea archivada, básicamente, ¿por qué? Porque se ha desistido. El segundo tema, y aquí paso a analizar sintéticamente los descargos del fiscal Pablo Sánchez. ¿Por qué razones estas denuncias son improcedentes o infundadas? Veamos. Creo que nadie discute que la Fiscalía, el Ministerio Público es un órgano autónomo, lo reconoce el artículo 158 de la Constitución, lo reconoce el Tribunal Constitucional y lo reconoce la teoría sobre el particular. ¿Eso qué significa? Que nadie puede decirle cómo debe investigar al Ministerio Público. Existen mecanismos institucionales para llevar a cabo la investigación. Y un tercero ajeno al Ministerio Público no puede indicarle cómo supuestamente debe investigar. Hay garantía de independencia, no hay subordinación respecto de otros órganos, así lo ha reiterado el Tribunal Constitucional en la sentencia que está en la diapositiva. Y como lo dice la teoría, no es posible pues desconocer esta autonomía e independencia. Además, y también lo dice el Tribunal Constitucional y está citado en el informe de descargos, existe una autonomía externa y una autonomía interna. La autonomía externa implica que al Ministerio Público no le pueden indicar cómo actuar terceros, otros poderes del Estado. Y la autonomía interna indica
que el fiscal de la nación no le puede indicar a un fiscal cómo debe actuar. Hay autonomía del fiscal en relación al fiscal de la nación. Por eso se afirma claramente que el fiscal de la nación no puede ordenarle cómo debe llevar a cabo una investigación, y lo dice el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Está citado en la diapositiva: los fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de su institución. El fiscal de la nación, dice un destacado jurista, José Hurtado Pozo, no está facultado para darle directivas o mandatos a los demás fiscales para que resuelvan casos concretos. Y lo mismo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Ministerio Público. Si bien es cierto, el fiscal de la nación representa al Ministerio Público, cuando el artículo 64 de la Ley Orgánica del Ministerio Público dice representa, no está diciéndole que él lleve a cabo todas las investigaciones. Para eso existe un equipo de fiscales en todo el país que realiza esta función. El fiscal de la nación ejerce la representación, sin duda, pero eso no significa que actúe en el nombre de cada uno de los miles de fiscales que existen en el país. Ese artículo solo significa, el artículo 64, cuando habla del fiscal de la nación, solo significa que el fiscal de la nación le corresponde la personería del Ministerio Público. ¿Qué puede hacer el fiscal de la nación? En consecuencia, lo que puede hacer el fiscal de la nación es, y esto lo precisa el artículo 63 del Código Procesal Penal, es establecer la distribución de funciones, es establecer directivas, es apoyar logísticamente a los fiscales, es establecer sistemas especializados de investigación, es plantear propuestas de lucha contra la corrupción como las 100 propuestas que figuran en la diapositiva. No tiene el fiscal de la nación que dirigir cada una de las investigaciones, sería físicamente imposible. Por eso, en relación a las denuncias que se le imputan actuaciones de fiscales. Se le imputan actuaciones del fiscal Hamilton, y esas actuaciones las realiza... Doctor, ya concluyó su tiempo. Si me permite, 2 minutos para terminar. Correcto. Muchas gracias, señor presidente. Esas actuaciones las realizan los fiscales especializados. Esas investigaciones son reservadas, esas investigaciones parten de reconocer la colaboración eficaz, que tiene un ámbito reservado y que está regulado. En consecuencia, no se le pueden imputar responsabilidades individuales de los fiscales al fiscal de la nación. Existe una organización interna que está prevista en la Ley Orgánica del Ministerio Público, existen fiscalías especializadas, como se puede ver del cuadro establecido, que permiten llevar a cabo estas investigaciones tan grandes. El fiscal de la nación es la cabeza del Ministerio Público, quien dirige las investigaciones y las lleva a cabo, es el equipo de fiscales especializados y que han llevado a cabo la investigación de las empresas consorciadas, que es los hechos que se imputan al fiscal de la nación. Quien llevó a cabo las investigaciones fue el fiscal Hamilton. Luego el fiscal Hamilton en noviembre del 2017 solicitó una prisión preventiva de las personas involucradas en estos hechos vinculadas a las empresas consorciadas. El juez Carguancho dispuso la prisión preventiva y luego la sala revocó. Es decir, existen mecanismos de actuación que son realizados por los fiscales y cuya responsabilidad no le compete directamente al fiscal de la nación. Por eso, y con esto acabo, las conclusiones son muy puntuales. En primer lugar, el Ministerio Público es autónomo, es independiente, eso es básico para el ejercicio de sus atribuciones. El fiscal de la nación no investiga casos concretos. Eso está a cargo de los fiscales especializados y el fiscal de la nación respeta la autonomía interna constitucionalmente establecida. Se ha diseñado un equipo de fiscales especializados para llevar a cabo estas investigaciones tan relevantes, donde se ha respetado el debido proceso, no se ha vulnerado. ¿Y el Ministerio Público ha realizado actividad fiscal? Sí, a través de esas fiscalías especializadas. Por eso, para
la defensa, el Ministerio Público y en este caso el fiscal Pablo Sánchez, no existe infracción constitucional alguna del fiscal Pablo Sánchez. Él ha actuado en ejercicio clarísimo de la Constitución y las leyes y por tanto solicitamos que la denuncia constitucional sea archivada por improcedente o en todo caso infundada, que se tome nota que no se puede ampliar en un procedimiento en curso una denuncia por hechos que no fueron denunciados, delitos, y que se acoja el desistimiento planteado por el congresista Salaverry. Les agradezco sobremanera su gentil atención. La Presidencia concede el uso de la palabra a los congresistas miembros de la subcomisión para que realicen las preguntas que consideren oportunas al abogado del denunciado, ya que no está la denunciante.